Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia en esta mañana? Amén. Póngame el título ahí, por favor, Alejandra. Le damos un aplauso a nuestra nueva ayudante en audiovisuales. Denle fuerte aplauso. Fuerte. Pero désela más fuerte. Poder femenino ahí. La primera mujer que tenemos ahí. Gloria a Dios. Lo hizo muy bien. El jueves lo hizo muy bien. Gloria a Dios por eso, porque nos expandemos. Cuando hablamos de la nueva temporada y hablamos de expansión, empieza por eso, por más servidores. Y de hecho ha sido así. Dios dio la palabra y ha venido más servidores, más coordinadores, más gente en todas las áreas. Eso es expansión. No nos podemos expandir en otra área si primero no tenemos gente que nos ayude a llevar la carga. Y los líderes que hemos estado en esto, que es yo, líder Alan y la líder Jenny, amén, decimos amén, por toda la gente que ha venido a quitar toda la sobrecarga que teníamos. Lo hemos hecho con mucho amor y con mucho gozo, pero ya sentimos que de verdad podemos correr más rápido porque había mucho trabajo y Dios ha levantado gente hermosa, preciosa, que ama al Señor, que ama este lugar, que está comprometida con la visión de este lugar. Así que seguimos expandiéndonos y estamos en nueva temporada. No es que vamos caminando ya entramos en la nueva temporada, amén. Y usted debe saberlo y ver las cosas visibles, porque cuando se dio la palabra no se veía eso y ya se ha visto eso, ¿ok? Vamos al título de hoy. ¿Se acuerda que habíamos quedado en un continuará? Ok, entonces hoy estamos en ese continuará porque la semana pasada Dios no nos permitió predicar, sino que tuvimos muchos milagros, muchos testimonios, que fue también algo muy hermoso. La presencia de Dios estuvo muy hermosa. El título dice: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Dígalo fuerte: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Recuerde que enseñé hace 2 domingos qué era la voluntad de Dios, ¿verdad? Es bueno, si usted no vino, que usted agarre la enseñanza y la escuche, y escúchela varias veces, ¿verdad? Porque uno con una vez que lo escuche no agarra todo. Uno debe escuchar. Hay palabras que han marcado mi vida, que yo las he escuchado, yo no sé si ya 20 o no sé cuántas veces, y las vuelvo a escuchar y las vuelvo a escuchar y las vuelvo a escuchar para que se marque en mi corazón, para que yo las tenga firme en mi corazón, porque es alimento. Vamos al Salmo 143:10, por favor. Hoy traje mi Biblia pink, con todo orgullo. Gloria a Dios. Dicen por ahí que me tienen que hacer administración, que yo, como no me hicieron fiesta de 15 años, que tengo un problema con el rosa, dicen por ahí. Bueno, yo vengo con mucho orgullo con mi Biblia pink. 143:10. Hoy dije, hoy la traigo. Ok, ¿lo tiene ahí? Dice, gloria a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Como le dije, hemos estado aprendiendo acerca de la voluntad de Dios. Usted y yo lo primero que tenemos que entender, hago un repasito de la vez pasada, que tenemos un propósito y hay una voluntad perfecta para usted y para mí. Hay un diseño, la Biblia lo dice, que antes de la fundación del mundo ya Dios tenía planes para usted y para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que ya hay algo predestinado, no que nosotros salimos aquí como semilla de guava, caímos en la tierra, ¿verdad? Como dicen las viejillas, y a ver qué pasó. No, hay un Dios que tiene un diseño para usted y para mí. Hay cosas que no son casualidad, somos a veces tan distintos, hay habilidades que tienen unos y otros no, y eso tiene que ver con los propósitos y los diseños que tenemos en esta tierra, ¿ok? Entonces es lo primero que necesitamos saber, es nuestro deber conocerlo, ¿ok? Y colaborar para que se dé. Aunque suene algo como muy sencillo, tal vez porque usted está aquí y usted se le ha enseñado, pero yo me acuerdo que cuando agarré un libro de conozca el propósito y el llamado para su vida, yo dije, ay,
Hay un llamado a un propósito. ¿Cómo tengo tanto tiempo de estar en la iglesia? ¿Alguien le pasó? Levante su mano. Años de estar en la iglesia y uno iba ahí, no sé, a lo que fuera, hasta entender verdaderamente cuál fue y entender cuál era el propósito que Dios tenía para nosotros, ¿ok? Entonces es nuestro deber conocerlo. Usted y yo debemos conocer ese propósito, ese llamado, buscarlo, ¿ok? Y también colaborar para que se haga, ¿ok? Aprendimos que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que se haga o no respecto a las decisiones que tomamos a diario. Y no tiene que ver solo con la iglesia, no tiene que ver con que en qué voy a servir en la iglesia, tiene que ver con su familia, tiene que ver con su trabajo, tiene que ver con su economía, tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con todo lo que usted es, que quiere Dios que usted haga o no haga, ¿ok? Y antes de saber unos tips, digamos que tips para entender un poco cómo es la voluntad de Dios, porque este tema no es fácil, ¿ok? No es fácil. Hay momentos, y yo le decía hoy, Señor, ayúdame a transmitir, porque no es un tema fácil. Hay momentos donde cuesta entender la voluntad de Dios, ¿ok? Y yo no quiero llegar y pasar como 1, 2, 3, aquí ya, y usted tiene la voluntad de Dios, ¿verdad? No siempre es así. Hay cosas sencillas, hay cosas que podemos saber que esa es la voluntad de Dios, pero hay otras cosas que de verdad cuesta. Hay una predicadora muy famosa que estaba escuchando que decía que ella cree que es una de las cosas más difíciles, a veces, entender la voluntad de Dios en ciertas áreas. Entonces no quiero que usted piense que simplemente se va a salir con un ABC y que 1 más 1 es 2 y que ya lo logró. No, es una serie de enseñanza para que más o menos nos orientemos, pero hay decisiones bien difíciles y que a veces va a ser un poquito difícil entender la voluntad de Dios. Yo quisiera, te lo digo a mí, ¿verdad?, que él se sentara conmigo y me dijera: Lucía, haga esto y es así, ¿verdad? Pero así con voz clara, así, escucharlo. No todo el tiempo es así, ¿verdad? Pero yo sí quisiera y que me diera la lista y yo digo, ok, aquí yo le confío todo. Pero no siempre es así. A veces es muy clara, a veces cuesta un poco, pero el principio, como le digo, es por lo menos querer escuchar la voluntad de Dios, porque tal vez, como le digo, es un tema para usted ya sabido, pero en algún momento de mi vida yo caminé sin entender eso, sin preguntar absolutamente nunca para la voluntad de Dios, y de pronto este tema siempre lo confronta a uno como predicador, y yo digo, ay, Señor, ayúdame, porque de pronto en las carreras uno dice sí, no, y no preguntó, y no meditó, ¿ok? Vamos a ver todo eso, pero antes de saber esos tips, yo quiero que usted sepa, nosotros tenemos que saber que si queremos la voluntad de Dios, no es solo para saberla, sino para querer ponerla por obra. ¿Ok? Debemos de querer ponerla por obra. Dios no va a revelar a veces las voluntades, o las revela, pero para que lo hagamos. Yo he tenido gente sentada en consejería de hace años y quiere saber la voluntad de Dios. Sí, usted quiere si sí o sí no, sí, y entonces van por un sí. Y resulta que Dios dijo que no. Entonces se marchan y siempre hacen lo que les dio la gana. Vuélvase al que está a la pared y dígale: lo que le dio la gana. Dígase lo más bonito, más fuerte: lo que le dio la gana. Entonces Dios quiere que sepamos su voluntad, pero usted y yo tenemos que trabajar en que, bueno, si voy a buscar la voluntad de Dios, es para permitir y querer que esa voluntad trabaje en mi vida y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay 3 voluntades que trabajan en nuestras vidas: la de Dios, la nuestra y la del diablo. Lo que usted haga o deje de hacer va a colaborar o con la voluntad de Dios, o con la voluntad del diablo, o con su voluntad, ¿ok? Así que tenemos que cooperar para que hagamos la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No sé por qué a veces tenemos duda de eso. ¿Cuántos han confiado aquí en Dios para salvación? Amén. Es algo tan importante, es la vida eterna. Usted y yo podemos vivir aquí 20, 30, 40, 50, 60 años, 80 años, pero la salvación es por los siglos de los siglos. Y cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted recibe paz, ¿verdad? Y dice: ay, Señor, ya tengo mi eternidad, ya la tengo lista. Entonces, ¿cómo podemos confiar tanto para la voluntad eterna de Dios y para lo de acá, que es más sencillo? ¿Usted me comprende? Esto es lo natural, es más sencillo que una eternidad. Decimos: sí, usted se encarga de la eternidad y yo me encargo de lo de aquí. Ese es el problema, ¿no? Vamos a confiar, así como le confiamos la eternidad, que es algo tan serio, tan serio. Vamos a confiar también en nuestras vidas. El otro día, ya saben, no sé, hay gente aquí que no es de Miramar, que el muchacho que mataron, ¿verdad? Qué triste. Cuando usted vio
o lo que vio, porque ahora todo se ve, ¿verdad? Yo casi nunca veo, pero me enseñaron y yo le dije a la persona que me enseñó, acaban de ser sus libros cerrados y ya está en su eternidad. Lo trágico no es la muerte, ni que le hayan pegado 3 balazos. Lo trágico es su eternidad. ¿Dónde está? Si murió sin Dios, sus libros ya fueron cerrados y ya no hay solución para eso. Ya no hay esperanza, ¿ok? Así que por eso estamos aquí. ¿Cuántos están trabajando por su eternidad? Amén. Y por su vida abundante, ¿ok? Debemos entonces estar convencidos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿de dónde viene esa hambre de buscar la voluntad de Dios? ¿De dónde viene esa hambre de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Sabe de dónde? De los trancazos anteriores. ¿Cuántos se han llevado buenos trancazos? Dígame amén. Usted ha dicho, yo hago acá, papá, y se ha estrellado y le ha dolido increíblemente. Bueno, entonces decida usted, ¿quiere seguir haciendo su voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios? Se lo dije la semana pasada, el hecho de que haga la voluntad de Dios no significa que no vayan a haber tiempos difíciles. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. La diferencia es cómo termina usted. Cuando es su voluntad y la mía, terminamos secos, terminamos como una estopa, terminamos debilitados. En cambio el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y después, ¿qué dice? Mi copa está rebosando. O sea, ese valle de sombra de muerte que hizo que la copa rebose de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces no tenemos que tener miedo. Si estamos en Dios, lo que venga en su voluntad va a ser para bien. Algo Dios va a depurar en nuestras vidas. Algo Dios va a hacer mejor en nuestras vidas. Yo quiero estar en la voluntad de Dios. No quiero fracasos por tomar decisiones en mi pensamiento que traigan dolor, que traigan perturbación, que traigan problemas, que traigan un secamiento espiritual. A medida que usted y yo caminamos en Dios y disfrutamos la presencia de Dios, porque yo sé que aquí hay gente que la aprendió a disfrutar con gozo, con paz. Usted ya no quiere volver a vivir la vida seca, ¿no? Sin gozo. No, Padre, yo no quiero eso. Yo quiero levantarme todas las mañanas y sentir el gozo de la salvación de Dios, su paz, su tranquilidad, su compañía, su amor, su provisión. No quiero enfrentarme cada día solo, ¿ok? Ahora, es importante entender eso para poder querer esa voluntad. Le digo, es importante tomar responsabilidad, porque de las cosas que usted haya hecho sin consultarle a Dios, muchas veces tengo gente que se sienta en la silla y empieza, es que, ¿por qué Dios permite esto? Y yo le digo, pues, ¿usted le preguntó a Dios? Y ahí ya se acaba la verdad, porque se le pregunta, ¿tú le preguntaste a Dios? ¿Tú oraste? ¿Tú consultaste? No. Entonces no podemos hacer responsable a Dios de algo a lo cual nosotros nunca llegamos y le dijimos, Dios, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Sí? Entonces, si usted no lo consultó, usted no le puede hacer responsable. Siempre la gente tiende a echarle la culpa a Dios por todo lo que sucede. No todo lo que sucede en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Repito, le dije, hay 3 voluntades, la suya, la mía y la del diablo. ¿Cuál es la voluntad del diablo escrita en la palabra? Matar, robar y destruir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida y vida en abundancia. Así que hay cosas que a veces la gente dice, bueno, Dios lo quiso así. No, Dios no lo quiso así. Se eligió eso, ¿ok? Entonces hay que tomar responsabilidad. ¿Para qué? Para no frustrarnos. ¿Por qué le digo eso y le hago hincapié? Porque si usted piensa que todo lo malo que le ha pasado en la vida es culpa de Dios, usted dice, ¿para qué quiero yo esa voluntad buena, perfecta y agradable? Si me ha ido súper mal. Pero cuando podemos entender y decir, no, esto no era la voluntad de Dios, entonces entendemos que Dios sí tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, que nos va a ayudar en ese llamado y en ese propósito que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Si nos acercamos sinceramente, diga conmigo, sinceramente. No es solo de la boca para afuera, con el corazón. Y le decimos, Señor, yo quiero tu voluntad. Él nos va a guiar. Él nos va a enseñar ese camino. Vea lo que le digo. No es decirle, Dios, esta es mi decisión. Bendígala. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo han hecho? Esto es lo que yo decidí. Tome, este es el negocio. Bendígalo.
esto es lo que yo quiero, me voy a ir a vivir para allá, punto, que me bendigas. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Es antes de tomar la decisión, antes de eso, Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, aquí es donde tú me quieres. Esto es lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Aquí estás tú me acompañas. Y ahí es donde se va a manifestar la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Números 22:12. Mire, yo creo que todos, no hay nadie que no haya hecho eso, que haya tomado la decisión y después esté orando para que Dios bendiga eso y no salga. Nos apresuramos, corremos. Y por eso hoy tenemos que tener oídos y entender, y le digo, esta palabra me ha confrontado para buscar más y más la voluntad de Dios todos los días. ¿Lo tiene? Ok, 22, Números 22:12. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Ok? Aquí hay un hombre buscando la voluntad de Dios, va, ora, y Dios le dice, no vaya con ellos, no lo haga, porque ese pueblo es bendito. Le voy a contar un poquito la historia. Hay un pueblo, hay un rey que se llama Balac, los nombres se parecen, Balac y Balaam, ¿ok? Pero Balac es el rey, y el rey de Moab era un rey, tenía miedo al pueblo de Israel, y entonces él dijo, voy a llamar a este vidente o profeta, era un hombre de Dios porque escuchaba la voz de Dios, y le dijo, voy a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que yo le pueda ganar, ¿ok? Entonces llama a Balaam, y cuando llegan los hombres a Balaam, le dice, es que el rey Moab te llama para este y este trabajo, y llevaban platita. Hágase al que está a la par, dígale, billete. Buen billete le llevaban, un montón, claro, no era plata, le llevaban un montón de presentes. Y él va y ora, y Dios le responde eso. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero ya Dios le había dicho que no, y insistieron. Es que usted tiene que ir, y ahí usted puede leer la historia, le insistieron. Y también entiéndame que había una tentación de plata, ¿verdad? Porque venían cositas. Y entonces él le vuelve a preguntar a Dios, Dios, voy. Y Dios le contesta, vaya. Usted ha tenido un hijo que le está diciendo que no, y majaderea hasta que usted le dice, vaya. ¿Cuántos son papás aquí? Ya, vaya, hágalo. Pero usted no lo está diciendo porque usted crea que sea lo mejor, no lo está diciendo porque sea su voluntad, y usted verdaderamente le esté diciendo que usted está, que es lo que quiere, es porque simplemente majaderió, y simplemente el papá dice vaya. Y esto es lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque Balaam entendía que había una voluntad de Dios, va y pregunta, y Dios dice no, y él quiere un sí. ¿Y por qué un sí? Porque la gente le estaba insistiendo, porque también había un dinero, una ganancia ahí que él se podía ganar. Quién sabe qué necesidad tenía Balaam en ese tiempo. Y dijo, yo con esto le hago esto y le hago el otro. Bendición de Dios. Debe ser que me equivoqué, porque esto tiene que ser algo bueno para mí. Y Dios le permite que vaya, y de camino él va, y Dios se enoja con él. Y usted dice, ¿pero por qué Dios le dice? Porque ya Dios había hablado. Y va en una mula, y la mula se le abren la mula puede ver el ángel de Dios con la espada, iba a matar a este hombre, a Balaam. Y entonces él le da la mula, y le da la mula, y le da la mula, vea qué majadero, ¿verdad? Y la mula no quiere caminar hasta que la mula, Dios le da la habilidad de hablar, y le dice, ¿por qué me pega? Imagínese el susto, ¿por qué me pega? Yo a usted lo estoy cuidando. Y en ese momento ese profeta puede ver, ese hombre ve al ángel de Dios, y entiende que la mula lo estaba cuidando porque lo iba a matar. ¿Y por qué? Porque había desobediencia en él de la voluntad de Dios. Entonces, antes de seguir con los tips, yo le digo, de verdad, quiera en su corazón saber la voluntad de Dios. Es fácil cuando está acorde a lo que nosotros queremos, amén, pero no es fácil cuando nos dicen que no. Aquí hay muchos padres, y también hemos sido hijos, y todos nos hemos enfrentado a eso. Cuando llegamos a un permiso y queremos un sí, nos dicen que no. Qué horrible, ¿verdad? Qué feo.
¿Cuántos les gustan los sí? ¿Verdad que sí? Y entonces me acuerdo que mamá me decía, pero entonces no me está pidiendo permiso, lo que quiere es que le diga un sí. Uno dice, sí, lo que quería era que me dijera sí. No le debemos hacer eso a Dios. Tenemos que entender su voluntad perfecta, porque puede pasarnos esto, que a veces Dios diga sí y realmente era un no, y después vernos confrontados con situaciones que no queremos. Entonces lo primero es querer realmente hacer la voluntad de Dios, porque Él sabía. Ahí usted se termina de leer la historia. Al final Él hace la voluntad de Dios y llega donde la gente dice vamos, y Dios le dice usted va a ir, pero usted va a hacer lo que yo diga. Y entonces donde los iba a maldecir los bendecía, y donde iba a maldecir los bendecía, porque Dios le había dicho que no maldijera al pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entonces, entendiendo que la voluntad de Dios es lo que debemos o no hacer, entendiendo que es buena, es agradable, es perfecta, entendiendo que queremos conocer la voluntad de Dios y no solo conocerla, hacerla, que son dos cosas diferentes, porque usted la puede conocer y no hacerla? Entonces, entendiendo todo eso, vamos a ver cómo podemos saber si es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber eso? Es un tema, o sea, 1, 2, bueno, qué dicha que con 4, con esos poquitos que levantan. ¿Cuántos quieren saber? De verdad, es una pregunta tan importante, porque mañana usted no sabe qué se va a enfrentar y usted tiene que decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Ok? Vamos al Salmo 119:5, por favor. Me dice amén cuando lo tiene. Ok, ese no es 119:5. Yo lo mandé también, 119:5. 105 es 105. Lo escribí bien y lo dije mal. Ok. Léalo conmigo. 1, 2, 3 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero que lo leamos pero fuerte, como que aquí hay mucha gente. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? La voluntad de Dios siempre va a estar de acuerdo con la palabra, ¿ya? Por eso es que usted le decimos, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Para qué? Para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Si usted no lee la palabra, no va a saber cuál es la voluntad de Dios. Hay cosas específicas, ahí están en los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Uy, aquí hay un negocio buenísimo. Nada más que igual me robo algo, pero no le digo robar, lo adorno de otra manera. Eso no puede ser la voluntad de Dios. Uy, me encontré esta cartera, bendición de Jehová. Bueno, si usted se la encontró, me acuerdo una vez que estaba yo en San José hace muchos años y veo un chiquillo que se monta en el taxi y hace que se mete en la billetera y se le cae, y había una viejita y yo. Y la viejita vio la billetera y yo también, y nos echamos una justa y yo me pegué la carrera y yo agarré la billetera y ella casi hace ¡ay! Pero yo sabía por qué quería agarrarla. Yo la agarré. Tenía en ese tiempo, le hablo muchos años, hace más de 20 años, y tenía 15,000 pesos. Eso era mucha, es plata ahora, y hace tiempo era mucha plata. Y entonces la empecé a esculcar por todo lado, a buscarle un número, y encontré un número y empezamos a averiguar, y entonces logramos localizar a la persona y los llamamos y vinieron a recogerlo. El chiquillo venía sudando la gota gorda. ¿Quién sabe para qué le habían dado la plata, verdad? Y quién sabe cómo lo iban a dejar por haber perdido el dinero. Si no hubiera habido nada ahí, yo digo bendición de Jehová y me dejo el dinero, porque ya no lo puedo devolver. Y anúncielo por Facebook. Ahora, se perdió una billetera con tanto de plata, a ver cuánta gente, cuántas personas lo pueden tomar. Pero si usted puede devolver eso, entonces, y usted se lo deja, usted está robando. Porque tal vez usted dice, es que yo no voy a ir a agarrar una pistola y a asaltar el banco, ¿sí? Pero hay cosas, el vuelto, tantas cosas, ¿verdad?
el mal vuelto que le dan en el súper, tal vez en beneficio suyo. Ahí la Biblia habla que tenemos que hacer. Pastor, es que yo no quiero perdonar, no se lo merece. Vaya, busque la Biblia que dice, hay que perdonar. Esa es la voluntad de Dios. Usted no se va a poner ahora, Señor, ¿será que lo perdono? Es que ya eso no hay ni que preguntarlo. ¿Cuántos dicen amén? No tiene usted que preguntar. Ya la Biblia dice que debemos perdonar, ¿sí o no? Que no debemos devolver mal por bien. ¿Le ha pasado? Yo sí. Yo he tenido gente que me ha hecho mal y que después Dios me permite tenerlos así en mi mano. Me acuerdo de una pareja que actuaron tan mal conmigo y después Dios me los pone así en la mano. Yo podía decidir perjudicarlos a ellos y ya ellos estaban sacando el bien y diciendo, esta nos va a dar, tiene la oportunidad de vengarse, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no paguemos mal por bien, bien por mal, o no sé, al revés, ¿es? ¿Cómo es? Mal, no paguemos mal por mal, sino que devolvamos bien. Así que hay un montón de cosas de lo que Dios dice que debemos hacer o no debemos hacer, que ya está en la palabra de Dios, explícito ahí. El conocimiento está ahí y por eso usted tiene que leerlo. Y escuchaba a un predicador y usted me dice, pastor, es que yo no sé mucho de la palabra. Ven, ahora tenemos tanta tecnología. Usted agarra el celular, en Google le dice, versículos bíblicos que hablen de los enemigos. Y ahí están todos los versículos bíblicos que hablen de perdonar. Versículos bíblicos de cómo debe ser un esposo. Y ahí usted lee. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Antes había que buscar una Biblia que tuviera concordancia y buscar eso. Ahora tenemos la tecnología para eso. Entonces usted busca y ve la verdad de Dios para eso. Sin embargo, le digo que si usted está empapado con la lectura y buscando de Dios, es algo tan misterioso, ¿verdad? Usted abre la Biblia, usted va a leer, usted escucha y ahí está la palabra justa, lo que usted necesita escuchar en ese día, lo que usted necesita saber de la palabra, ¿ok? Entonces, número 1, la voluntad de Dios siempre va a ir acorde con la palabra de Dios. Las cosas ahí ya están escritas. Me acuerdo hace tiempo que me contaban de una mujer que estaba en un matrimonio y dice, Dios me dijo que ese es mi esposo, y se metió en ese matrimonio y lo destruyó. Jamás eso va a ser de Dios, jamás, jamás. Pero ella lo creía y le fue horrible. Nunca puede estar contrario a la palabra de Dios. Número 2, tenemos que pensar si es una decisión sabia, ¿ok? Cuando ya usted la cuela, usted tiene que pensar y decir, bueno, esto será la voluntad de Dios. ¿Es una decisión sabia? Aprender a medir consecuencias. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Cuáles las consecuencias? Hablando y orando, diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Esto? Si pasa esto, ¿qué puede suceder? A veces la gente no lo entiende, dice, no importa, dejo todo botado. Bueno, me enojé, voy a renunciar, dejo el trabajo botado. Ya, porque no me pueden humillar. Bueno, pero ¿y usted tiene para mantener a su familia? Las consecuencias. ¿Cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar el agua? ¿Cómo? ¿Verdad? Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que pueden ser la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Usted puede decir, bueno, este no es el trabajo tal vez que Dios tenga para mí. Voy a empezar a orar para que Dios abra una puerta y me voy a aguantar aquí. ¿Por qué? Porque si yo dejo todo esto botado, y créame, esto suena muy sencillo, pero yo he visto montones de gente que lo hace. No tiene que comer, no tiene con qué pagar, y a la menor deja el trabajo botado y por eso pasan de necesidad en necesidad. Porque me ofendieron y el orgullo. Bueno, a veces hay que morderse el orgullo un poquito y orar y esperar que Dios abra una puerta y brincar de un lado a otro con sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hay que pesar las consecuencias. Me enojo, me voy, las positivas y las negativas, todo. ¿Cómo va a perjudicar no solo a mí? Aquí hay papás. ¿Cómo va a perjudicar a mis hijos? ¿Cómo va a perjudicar
a usted, si usted es un líder, si usted es un servidor, yo como pastora, mis decisiones, yo no las puedo tomar a lo loco. Yo tengo que entender que yo lo perjudico a usted con las decisiones y que usted también está viendo mi vida y mi actuar, y que Dios me guarde. ¿Por qué? Porque si no le puedo dañar a usted. No puedo ser egoísta y decir nada más yo y la iglesia y el testimonio. Porque a veces queremos hijos llenos de la presencia de Dios, pero el actuar de los papás está tan mal, tan torcido, que lo que hacen es sacarlos. Porque no oyeron un Cristo realmente ahí un Cristo vivo, un evangelio vivo en la casa. Porque se tomaron decisiones apresuradas, decisiones en función de uno. No, hay que medir las consecuencias para nosotros, para la gente. Decía un predicador, un chiste que estaba contando en una prédica, que una señora ve un viejito ahí, súper alegre, súper contento, ¿verdad? Súper feliz, y entonces se le acerca al Señor y le dice: uy, qué feliz y qué contento está usted, dígame, ¿cuál es la solución para una vida tan feliz y tan contento, y que usted esté así tan viejito y feliz? Y le dice: bueno, fúmese 3 paquetes de cigarrillos diarios, coma toda la comida chatarra que quiera, y no haga ejercicio, no haga nada. Y ella: ¡ah, de verdad! ¿Y cuántos años tiene usted? 26. Gracias por ahí. Choleña. Decida lo que usted quiera. ¿Me explico? Hay consecuencias para el cuerpo, para la casa, para todo. Y a veces no las medimos. Con las deudas, que a veces pensamos que vamos a poder, y después estamos hasta aquí y nos cuesta. Y yo digo amén. Se apresura uno. Sí, le jalo aquí, y después está clamando uno todos los días para que le pueda pagar eso. Porque hay consecuencias. Sí, adquirimos la deuda, pero después va a haber que pagarla. Y si usted no la paga, Dios guarde en las manos que caiga, ¿verdad? Hay manos de manos, ¿verdad? Gente de gente, entidades bancarias de entidades bancarias. Entonces, número 1, las decisiones van acorde con la palabra. Número 2, si esa decisión es de la voluntad de Dios, también tenemos que medir consecuencias positivas o negativas de lo que hacemos, porque toda decisión va a tener consecuencias en nuestras vidas y alrededor de los que están con nosotros. Número 3, ¿concuerda esa decisión que está tomando con el plan de Dios para su vida? Por ejemplo, Dios le está hablando de que usted, no sé, es predicador, y entonces usted se está, no sé, metiendo en clases de danza. Así, cosas raras. O sea, usted tiene que saber, si Dios le está llamando a una área, usted se mete ahí. Por ejemplo, cuento la historia de Alan, ¿verdad? De sus estudios, cuando Alan decía: quiero ser doctor, ¿verdad? Y doctor, ¿verdad? Toda la vida. Y entonces él empieza a buscar la voluntad de Dios para eso. Ahí es: Señor, es tu voluntad. Y me acuerdo una vez que vinimos, fue un culto de oración, ¿verdad? Creo. Y Dios lo tocó, y yo dije: algo está haciendo, porque entró ahí en un proceso. Y entonces él después nos cuenta que entró a un lugar, unas escaleras y todo, y que alguien le abrió un libro, ¿verdad? Y él vio el libro de la vida. Y le dijo, aquí vio la esposa, vio los hijos, cosas, ¿verdad? No quién era, sino así, ¿verdad? Y le dijo: o sea, si usted quiere estudiar medicina, puedes estudiar, pero no vas a tener tiempo para esto y esto, y tiene también con el llamado y el ministerio de él. Y él decidió entonces, a partir de ahí, estudiar otra cosa, ¿ok? Y obedecer a Dios en su llamado. ¿Por qué? Porque hay un llamado que Dios tiene para él, y Dios le dijo claramente: si estudias eso, no vas a tener tiempo para tu familia y para tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? Mire,
la locación con la familia. Usted dice, yo quiero tener familia, me voy a ir a trabajar, yo no sé a dónde, al Perú, y vengo cada 6 meses. Conocí una familia hace muchos años, lo he contado, y había una situación económica, entonces él se va a trabajar en minas, y en efecto hicieron plata, en efecto hicieron una casa que nos alquilaban a nosotros, tenían otra casa, tenían unos departamentos, carro nuevo cada 3 años, sacado de agencia, ¿ok? Pero cuando pasaron 14 años, la esposa se hartó de que él estuviera viniendo cada 6 meses, y ella empieza, venga, 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 pero sin un proceso, sin nada. Al final, él se vino porque se dañó la mano, y viene, y resulta que ya no eran familia. Ya ella estaba acostumbrada a manejar todo, los hijos no lo respetaban y no entraron en un proceso de eso. ¿Y qué pasó? La familia terminó totalmente dividida, terminaron peleándose las cosas, de todo, y al final el señor terminó muriendo. O sea, un desastre por decisiones basadas en dinero. Mejor se hubiera quedado aquí, mejor hubieran trabajado de a poco y son familia aquí. ¿Quiere familia? Tienen que estar cerca, amén. Usted quiere familia, usted se casó para estar con su familia, se casó para ser papá, para ser esposo. Yo no le doy ideas a eso de largo, de pronto en una emergencia, unos cuantos meses, gloria a Dios, pero no para siempre, no para quedarse así, ¿ok? Usted sabrá por dónde Dios le está hablando, pero tiene que ser y concordar con lo que Dios a usted le está llamando, amén. Que Dios le está llamando a ser salmista, que usted sabe que es su hijo. Tomen decisiones en ese sentido, tome clases de música, no sé, lo que sea. Ahí Dios le va a hablar, pero sí tiene que coordinar con lo que Dios está hablando para su vida y para la mía. Número 4, la decisión que está tomando tiene paz o tiene una incertidumbre como un colchón de clavitos. Usted ha tenido esa incertidumbre, usted no tiene sosiego, no tiene paz, no logra encontrar tranquilidad interior. Le voy a decir algo, y usted tiene que discernir eso. A veces hay decisiones que son de Dios, que cuando usted las va a tomar, Satanás empieza a oprimir para que usted no tome la decisión. Pero cuando usted la toma, viene una paz tranquila, viene paz, porque usted está haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero si usted está caminando sobre esa decisión, usted no tiene incertidumbre, y usted empieza a caminar sobre eso y sigue y sigue y sigue la incertidumbre, créame que lo que usted está haciendo no es de Dios. Mejor deténgase, mire, ay, Dios le habla tanto a uno. ¿Sabe por qué? Porque yo también me he equivocado como usted. Hace muchos años que tuve esos procesos legales, yo me acuerdo que eran muy injustos, y la gente que estaba conmigo era gente bien preparada, y me decían, esto es muy injusto, pelee, pero yo lloraba, yo decía, no, yo no quiero pelear, yo quiero dejarlo ahí. Y todavía me acuerdo que cuando habíamos preparado todo el proceso y llego yo a ese lugar y me topa alguien en el elevador y me dice de todo, y yo me puse a llorar ahí. Yo lloraba. Y me llama uno de los que me está asesorando, y es que yo creo que no, que lo dejemos así. Peléalo. Y yo no tenía paz. Y hice lo que el hombre me dijo que hiciera, y me fue mal. Y yo ahora entendiendo, porque yo no sabía nada de eso. Gracias a Dios, porque todo eso lo he aprendido, y si usted viene con un problema, yo le puedo dirigir en ese sentido en ciertas cosas. No sé qué, lo sé todo, pero en esa área yo sé que es mejor. Y después los mismos asesores, la hija del asesor hace, no, es que yo creo que lo mejor dejarlo así y se paga. Y yo dije, ya, así lo aprendí. Después de pagar un montón de plata y de 2 procesos que me desgastaron terriblemente. Pero ¿saben? Yo veo en retrospectiva, yo no sentía paz. Era el hombre que me empujó a hacer eso. ¿Sí era injusto? Sí, créalo que sí. Sí, era injusto, pero en ese caso me hubiera salido mejor bajar, no sacar el pecho y decir está bien, y me hubiera salido más barato, hubiera llorado menos, hubiera trabajado menos, etcétera, etcétera, porque fue un proceso, le hablo, de 2 años y resto, dele, donde ellos decían, pero nunca hemos visto esto. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí detrás. Pero yo ahora me acuerdo y digo, hubiera sido tan sencillo rendirse y decir, ok,
pago y se acabó, porque al final fue lo que tuve que hacer. Y me acuerdo que yo no tenía paz en ese momento. Yo no iba con una certeza a decir, sí, esto es lo que Dios quiere que haga, sino empujado por el hombre. ¿Le ha pasado a usted? Y las consecuencias son nosotras, ¿se acuerda? Para nosotros, ¿se acuerda lo del el pedo químico que le conté? Compré un pedo químico, yo no sé si fui yo la que lo compré o alguien, creo que sí. Y estoy en el aula con el pedo químico y como todos los compañerillos, tírelo, tírelo. Yo, obviamente sin paz, porque eso no es la voluntad de Dios. Y todo el mundo, tírelo, tírelo, tírelo. Y empieza ese olor y ese profesor tan enojado. Y todo el mundo saliendo. Y cuando empieza a hacer la investigación, ¿verdad? Todo el mundo limpiándose. ¿Y quién fue la que lo tiró? Lucía. ¿Quién fue la que fue suspendida? Lucía. Yo me dejé llevar por lo que la gente decía. Y a usted le da risa, y a mí sí, amén. Pero cuando está usted con un pedo químico en la mano, que no es un pedo químico, y la gente está, hágalo, hágalo, y usted lo hace y le va mal. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado? Ya grandotes. Bueno, con paz, amén. Con paz. Las decisiones tienen que ser con paz. Que venga esa paz, que confirme que lo que usted y yo estamos haciendo es lo correcto, aunque parezca no, aunque haya gente que no le parezca, con paz. Y le voy a decir algo. Bueno, no me voy a saltar los puntos. Ya viene este. Número 5. Viva una vida en Dios, conectado con Dios, y las decisiones van a fluir. No todo el tiempo tenemos tiempo para madurar las decisiones en Dios. ¿Cuántos saben? Hay decisiones que son rápidas, no la mayoría, son las menos. Nosotros hacemos muchos que sean rápidas. Hay muchas cosas donde el enemigo es ya. Usted tiene que aprender a decir, espérese, voy a orar. ¿Es de vida o muerte? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Porque a veces Satanás nos trae en esas encrucijadas. ¿Para qué? Para que no busquemos la voluntad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que aprender a decir, me detengo, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar consejo, ¿ok? Pero también hay a veces decisiones que uno tiene que tomar ya. Hace unos tiempos hay una decisión, estoy yo ahí, casi nunca estoy desocupada, pero estaba desocupada y tenía que firmar. Me llegaron con unos papeles y tenía que firmar, y era firmar ya. Y yo, Señor, ¿qué hago? Esto es tuyo, no es tuyo, es una falsedad, no es, ¿qué es? Y en ese momento baja de Dios, ¿me entiende? Esa serenidad para, Señor, en tu nombre, aquí va, porque no tenía tiempo para esperar. Y era de Dios. Amén. Hubo beneficio en ese sentido, pero tiene que fluir, amén. Usted va a aprender a tener una fluidez de Dios en ese sentido, pero usted tiene que estar conectado. Usted y yo tenemos que estar conectados con Dios. Usted no puede esperar fluir así si usted ora una vez al mes. Si usted le ve la Biblia, usted le hace, porque tiene 2 meses, 3 meses de no leerla. No va a fluir así. Pero si usted y yo estamos conectados, si estamos orando, si estamos preguntándole a Dios, va a fluir para nosotros, amén, porque estamos así. ¿Usted ha visto cuando, los esposos, la familia, o incluso los que trabajan, cuando usted trabaja mucho con alguien, usted empieza a conocerle, ¿verdad? Y usted no tiene necesidad de que la persona haga nada. Usted dice, está enojado, está estresado. ¿Cuántos dicen amén? Ya se le subió el apellido. Ya se sabe cosas. Porque ya usted tiene tanta relación con la persona que entiende, ¿ok? Es lo mismo con Dios, amén. A medida que usted y yo estemos hablando con el Señor, en eso va a fluir más rápido, que nosotros entendamos esa voluntad perfecta rápidamente en ciertas circunstancias, no en todas, sino en esas donde lo ocupamos. Y en ese orar con Dios, lo que usted puede orar y yo debemos de orar, y lo tengo en un papel porque se me había olvidado esa oración, se lo dije: Señor, llévame al lugar donde solo puedo llegar por tu mano, donde yo no puedo llegar por mis medios.
ore y clame todos los días junto conmigo. Dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad. Por favor, enséñame tu voluntad. Ahí ese clamor del salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Le está diciendo: no soy capaz de hacerla. Señor, enséñame a hacer tu voluntad en el trabajo. Enséñame a hacer tu voluntad. Mira, hay decisiones que yo he tomado rápidamente, que yo vuelvo atrás y digo: si era Dios. Sí, eso sí estuvo bien. Pero antes de eso hubo un clamor, orando y diciéndole: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Qué hago? Dirígeme. Enséñame a ser esa mamá que tengo que ser. Enséñame a ser ese papá que tengo que hacer. Enséñame a ser ese hijo que tengo que ser. Enséñame a ser ese esposo, esa esposa, ese trabajador. Enséñame, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si nos paramos en ese clamor todo el tiempo, créame que Dios se va a manifestar. Dios no tiene una voluntad perfecta para decir: que le cueste mucho. No, Él quiere manifestarla, es su voluntad. Y el problema de no manifestarla es porque usualmente ni la preguntamos ni estamos conectados con Él. Pero a medida que nos vamos conectando con Él, Él empieza a develar su voluntad. Yo quiero que se ponga de pie un segundito, rápidamente. Quiero que salude 2, 3 hermanos en esta mañana que no hayan venido con usted. Salúdelo, bendígalo, dígale con mucho respeto: qué guapo, qué guapa te ves, como decía el líder Alan. Dígale: está en el mejor lugar. Estamos hoy aquí conociendo cómo saber la voluntad de Dios. Mire, yo creo firmemente que si le preguntamos a Dios todos los días, Él nos, incluso, vean, nos vamos a equivocar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él nos va a sacar de los errores. Él, créame, no es lo mismo equivocarnos tratando de hacer la voluntad de Dios que rebelarnos contra esa voluntad, como lo decía Balaam. Él nos conoce, amén. Es un papá amoroso. Tal vez: ay, mire, este mi hijo no me entendió. Yo le dije a la izquierda y se fue para la derecha, que no me entendió bien. Él nos va a cuidar de los errores. Él nos va a ayudar y nos va a llevar a su voluntad. Es muy hermoso. Mire, en cuenta de llamados, los que quieren servir al Señor aquí, ¿ok? Usted tiene que orar y decirle: Señor, ¿cuál es la voluntad? Cuando Dios empezó a hablar la voluntad de Dios a mi vida, que yo le he dicho, o creo le he dicho, que yo decía: yo he sido maestra, he sido payasita, evangelizado en calles, líder de jóvenes. Yo decía: pastora, eso es lo más feo que hay, lo más difícil. Yo no quiero nada con eso. Y entonces estoy leyendo la noche antes el libro de Conozca el llamado y el propósito, y leo y dice que la gente reconoce ese llamado. La gente, el pueblo empieza a reconocer ese llamado. Entonces voy a la iglesia y entonces se me acerca una señora y me dice: yo la veo a usted como pastora. Yo no llegué y le pregunté: ¿cómo me ve? ¿Algo le muestro al Señor? No, ¿verdad? Porque, ¿verdad? A veces pulsamos. No, yo nada más leí y ella llegó y se me acercó. ¿Amén? Y mucho tiempo después estaba yo en una iglesia y entonces estaban orando y decían: vengan, estaba un profeta, decía: pasen los evangelistas, pasen los profetas. Y yo en mi corazón paso cuando digan pastores. Y no llamaron pastores. Entonces no me llamaron, me quedo ahí. Y entonces el profeta se bajó y fue caminando. Y yo estaba a lo último de la puerta y llegó y oró y dijo que tenía un llamado fuerte pastoral. Amén. Dios sacando ese propósito y ese llamado. Amén. Y así en todas las cosas. Dios nos va a ir mostrando, y es muy hermoso como Él va mostrando lo que tiene Dios para usted y para mí. Número 6, va conectada con la otra que le dije: tome el tiempo para orar, ayunar y pedir consejo. Vuélvase al que está a la par y dígale: pedir consejo. ¿A quién? ¿A la vecina chismosa? No. A ese amigo que le va a decir: es que usted es hombre, usted no está muerto, usted está mujer, está viva. No. A un hombre, una mujer de Dios con fruto, idealmente autoridad, a la pastora, a los líderes,
Porque usted sabe, hay cosas que yo no le hablo. Yo casi no tengo amigos que no son cristianos, pero yo no le voy a hablar a alguien que me va a aconsejar lo que yo sé que está mal. ¿Cuántos me dicen amén? Carnucho ese que tiene usted ahí de compañero en el trabajo. Éntrele, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué? Callado, yo no digo nada. No, es un hombre, es una mujer de Dios que sepa darle un consejo conforme a la palabra. No se lo diga a todo el mundo. No todo el mundo en la iglesia está capacitado para aconsejarle, ¿ok? Aunque sea un hermano que ame al Señor, porque hay madureces y según la madurez así le va a responder. Usted tiene un problema de trabajo, usted le preguntaría a un baby de 3 años, de 4 años, ¿verdad que no? Los grandes aquí, pues espiritualmente a veces hacemos eso. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero si Dios nos pudiera ver, hay unos aquí que andan en pañales. El pañalón aquí. Y usted le está preguntando al bebé de 3 años, ¿cómo hago con mi familia? ¿Cómo hago con el trabajo? Y le preguntamos a bebés. No, tiene que ser gente madura, madura espiritualmente, que sea movida, ¿no? Y Dios puede usar, mire, hoy vimos que puede usar hasta una mula. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, esa mula fue el último recurso. Porque ya Dios le había hablado por otros medios y el hombre no entendía. Así que igual Dios puede usar hasta una mula. Pero si usted va a buscar consejo serio, búsquelo con alguien que tenga contenido espiritual para dirigirle, ¿ok? Para enseñarle. Igual usted no se va por lo que un hombre diga, usted lo toma y lo procesa en Dios. Hay decisiones que son muy suyas. ¿Con quién? Los jóvenes, aquí, los jóvenes. ¿Con quién se va a casar? No espere que yo llegue. Esa es, no, eso es churuco suyo, eso es su problema. Por ahí Steven también, por allá, no, errores. Yo le puedo ayudar, yo le puedo dirigir, pero el que les va a tocar orar, ayunar y buscar la dirección de Dios es ustedes. Y poder confirmar eso en su espíritu, con las cosas también que Dios va a hablar, amén, con consejo, con sabiduría, con palabras, pero tome su tiempo para ayunar y orar, dependiendo que así sea la decisión. Y si usted está muy perdido, entiéndame, yo he tenido decisiones que han sido muy difíciles y yo en llanto le he dicho, Señor, por favor ayúdame, no sé qué hacer, dirígeme porque no sé qué hacer, ayúdame a hacer lo correcto. ¿Usted cree que Dios no va a responder a esa oración? Claro que sí, Él va a responder. Hay direcciones, como le digo, que solo Dios la vamos a tomar nosotros y Dios, solo nosotros y Dios. Número 7, aprenda a vivir una vida conectada a Dios, practicándolo en los momentos críticos y no críticos, para que podamos sacar músculo, ¿ok? Si usted busca la dirección de Dios en las cosas pequeñas, entonces va a aprender a buscar la dirección de Dios en las cosas grandes y difíciles. De hecho, a veces Dios es hermoso para los que les habla en sueños. A mí en sueños casi no me habla, pero he visto gente que Dios le habla en sueños. ¿Y qué pasa? Primero Dios le da un sueño de algo que no tiene nada de importancia, nada de importancia. Y entonces cuando ya llega y hay algo importante, ya viene el sueño que es verdaderamente importante. ¿Usted me entiende? Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, de una señora que llegó y vio un sueño que era irrelevante, algo que se vendía, no me acuerdo qué, que ella vio en un sueño que tal lugar se vendía o se alquilaba. Al día siguiente, entonces ella ve, ese lugar no estaba, o a los días que sucede lo que sucede en el sueño. ¿Para qué? Nada más era entrenamiento. Al siguiente sueño, Dios le dio un sueño de algo que era súper importante para su casa y su familia. Y entonces ella entendió que Dios le estaba hablando y que eso sí iba a suceder, ¿ok? Así que nos va a enseñar de lo pequeño a lo mucho. Le conté la vez pasada lo del tele, ¿verdad? Orar, Señor. Y el Señor dijo, de ese tele. Entonces de ahí aprendemos sabiduría, de ahí aprendemos a escuchar la voz de Dios, de ahí aprendemos a entender sentires. Hay mucho, diga conmigo, sentir.
Hay cosas, cuando decimos de hablar de escuchar la voz de Dios y no es el tema, no es, mire, a mí nunca me ha hablado Dios, excepto en 2 sueños que escuché así firmemente, así como, Lucía, ¿no? Es percepciones, pensamientos y también sentires, algo donde usted siente una incomodidad. ¿Dónde la siente usted? Tóquese aquí, tóquese, ahí, tóquese sin miedo, aquí está su espíritu, en las entrañas. ¿Ha sentido algo feo? ¿Un golpe? Tengan cuidado, algo anda mal. Cuando siente mucho la presencia de Dios, usted se da cuenta que es como a veces por aquí también que uno siente mucho ese mariposeo, eso ahí. Salmo, 1 Samuel 36, 6 al 8. 1 Samuel, vamos. Primera de Samuel 36 al 8. ¿Lo tiene? Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Un momento de angustia con David, un momento donde David está compungido por lo que está sucediendo. ¿Qué hace usted en sus momentos de angustia? ¿Toma las decisiones en lo que usted cree? No. ¿Qué hizo David? Fue y le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque él andaba en una batalla y cuando vino se habían llevado todos sus hijos, sus hijas, habían destruido el campamento y lo querían apedrear. En ese momento de angustia, usted y yo vamos y decimos: Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. ¿Sigo adelante? ¿No sigo adelante? ¿Este negocio se cierra? ¿No se cierra? ¿Esto hago? ¿Esto que no hago? Esto. En el momento de angustia él le preguntó a Dios. Y en este momento Dios le dijo: sí, vaya, porque usted va a vencer. Vaya, porque usted va a tener lo que le han robado. Y él fue y hubo triunfo en ese sentido. Amén. Pero fue y preguntó, no se lanzó, no fue y dijo: voy a hacerlo, porque sí, lo correcto es que era su familia. ¿Usted me entiende? Entonces lo correcto es: vaya, pelee por lo suyo. Pero él, aún sabiendo y entendiendo que era su familia, que él estaba en peligro de vida o de muerte, él se detiene y le pregunta a Dios. Hace muchos años mi mamá me regañaba tanto y me decía: Lucía, es que usted no le pregunta a Dios. Nada más sí, no, sin preguntarle a Dios. Y mire, yo le digo, hay cosas que requieren tiempo de oración, pero hay cosas de un segundito decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago, dentro de su corazón. Y usted iba a tener la respuesta en ese momento, dependiendo de la decisión y de las consecuencias. Usted no me va a decir que usted vio a la chiquilla y dice: Señor, esta es, sí, entrémosle de una vez. ¿Verdad que no? Pues es una decisión muy importante. Habrá cosas que no son tan así, usted puede decir en ese momento, y otras que tiene que ser con mucho ayuno, con mucha oración, con mucha dirección, hasta que la paz de Dios baje a usted. Amén. La comprobación de Dios baje a usted. Y aún le digo, porque a veces uno se pregunta, hay cosas, no sé, usted se ha preguntado, ya pasaron las cosas y usted dice: ¿habrá sido de Dios o no de Dios? ¿Hay alguien aquí conmigo que es tan humano como yo? ¿Sí? ¿O todos dicen: yo todo lo he hecho en Dios, todo ha salido perfecto? ¿Cuántos tienen dudas? Yo a veces digo: uy, Señor, yo medito y todo, pero entonces vuelvo a esto: Señor, tú sabes que siempre he querido hacer tu voluntad.
Si me he equivocado creyendo haciendo tu voluntad, perdóname y ten misericordia de mí y ayúdame a enderezar la senda. Salmo 18:32, búsquelo ahí y póngase de pie. Amén. Salmo 32. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Léalo conmigo, levante su mano derecha, diga: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cierre sus ojos. La perfección de Dios es diferente a la de nosotros, es permanecer en sus caminos, es que si nos equivocamos podamos reconocer el pecado y pedir perdón. Si caemos, sigamos adelante, y obviamente entre más podamos decidir, entre más podamos caminar, entre más podamos tomar decisiones sabias, va a ser mejor para nosotros. Levante sus manos. Yo quiero creer que aquí hay un pueblo que quiere que Dios haga perfecto su camino, o un pueblo que quiere creer que aquí Dios quiere que haga perfecto su camino. ¿Sabe? Yo puedo orar por usted por eso, pero el que tiene que desear con todo el corazón, decir: Señor, ya no quiero caminar por mi propia cuenta, decidir por mí. No, ¿sabe? Yo le puedo dar testimonio de eso. Yo sé que es caminar siendo cristiana y tomar decisiones importantísimas que me lastimaron, que me dañaron, que me secaron, que me metieron en angustia, no de un mes, no, de años de angustia terriblemente, y que me dañaron, y que tomó años que mi vida fuera sanada. Y yo no quiero volver a vivir eso. He pasado momentos de angustia, ahora sí, pero Dios está conmigo, amén. Y no me seco, sino que reverdezco en el Señor. Y aún sé que Él tiene cuidado de mí, porque si en mi caminar me he equivocado, Dios sabe perfectamente que no lo he hecho tratando de no hacer su voluntad. Pero años atrás, en medio de esas grandes equivocaciones, yo me acuerdo y yo dije: ¿cuándo le pregunté a Dios si esto era la voluntad de Dios? Nunca. Le pregunté al hombre, vi el parecer de hombres, pero no me senté y dije: Señor, este es tu tiempo, es tu voluntad, es lo que quieres. No, ni siquiera lo pensaba. ¿Sabe? Y tal vez hoy es nuevo esto para usted. No se preocupe, no importa si usted se ha llevado muchos fracasos y hoy usted dice: nunca pensé en que había que preguntar la voluntad de Dios, me pasó a mí. Pero hoy Dios está aquí para que ese ciclo se rompa, para que a partir de hoy usted y yo podamos empezar a meter a Dios en toda área de nuestra vida y poder preguntar y decir: Señor, esto es tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, cíñeme de poder y haz perfecto mi camino. Yo quiero vivir en esta tierra y lograr ese llamado y ese propósito que tú tienes para mi vida y para los míos. Levante su mano y empieza un clamor de lo profundo de su corazón. Usted sabe lo que usted ha vivido, nadie sabe tan bien su vida. Y dígale: Señor, yo quiero tu voluntad en mi vida. Quiero saber la voluntad para mis hijos. Quiero saber la voluntad en toda área de mi vida. No lo quiero hacer a mi manera, quiero hacerlo a la tuya, porque sé, Señor, que si lo hago a la tuya, tengo una garantía de protección, tengo una garantía de que aunque pase por valles de sombra de muertes, tú vas a estar conmigo. Tengo una garantía de lo que Dios hace. Espíritu Santo, toca nuestras vidas hoy profundamente. Espíritu Santo, danos esa hambre y esa sed de buscar la voluntad de Dios. Que no caminemos por lo que pensamos o creemos, sino que seamos humildes para buscar esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas. Que no nos pongamos en automático y tomemos decisiones sin consultarte, sean rápidas o sean
sean decisiones de inmediato o decisiones que tenemos tiempo, que saquemos ese minuto, ese segundo o esas horas en tu presencia para decirte: Señor, dime qué hago, qué quieres que haga, y que podamos confiar, y que esta palabra de que tu voluntad es buena, es agradable, perfecta, la creamos con todo el corazón, porque nos amas, Señor, porque nos conoces mejor que nosotros mismos, porque conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y tú sabes, Señor, lo que es mejor para nuestras vidas, Señor, y en tus manos vamos a estar bien. Llévanos, Espíritu Santo, a tierra de rectitud. Lleva a este pueblo y lleva a estos corazones a tierra de rectitud. Llévanos a tierra de rectitud en esta mañana. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Queremos tu voluntad, Señor. Queremos tu voluntad en esta mañana. Pasa, Darío. Pueden sentarse. Buenas bendiciones. El domingo pasado no pude estar, pero la prédica era, ¿verdad?, algo de los testimonios. Hubieron muchos testimonios muy bonitos, la verdad. Gracias a Dios por esos testimonios. Yo hoy voy a dar uno porque, bueno, primero que nada, la voluntad de Dios es que ella esté acá y es perfecta, porque quién sabe dónde estuviera, ¿verdad? Yo, bueno, he venido ahí buscando, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Bueno, una pareja como para ir formalizando. Ya yo tengo una edadcita, ¿verdad?, como para ir también, pienso. Entonces, cada vez que yo puedo, o cada vez que sale algo, ¿verdad?, así como que yo digo, vamos a ver, yo vengo y saco ahí la lista y le digo: Dios, ve, aquí tengo una, y empezamos a hacer check. Esta es. Todo lo tiene, ¿verdad? Hace poquito, estoy hablándoles del principio de este mes, estaba hablando con una muchacha y empecé a hacer los check y iba súper bien. Yo estaba que en el 2023 me casaba. Y empecé, o sea, se los digo porque entendiendo, escuchando la prédica, o sea, me gozo tanto en Dios de que yo estaba, ¿verdad?, o sea, tan creyendo, ¿verdad?, en esto. Y oré y le dije: Señor, si esta chica es, haz tu voluntad, porque digamos, habían muchos cheques que sí y habían unos que no, pero yo se veía solucionable, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues lo único que no era que no venía a la iglesia, pero yo dije, yo le toqué el tema, me dijo que sí, entonces digo yo, bueno, lo solucionamos. Me dijo que sí, me acompañaba, entonces digo yo, check, listo, sí. Y oré en la dirección, pues, del consejo que he seguido. Yo, Dios, haz tu perfecta voluntad. Si tú ves que yo voy a traer a esta chica a la iglesia para que por medio de ella también su familia se salve, ¿verdad? No pensando egoístamente. O sea, lo oré en la dirección que yo, pues, el consejo que la paz me ha dado, la verdad. Y bueno, una semana más o menos y ya yo estaba con planes de casarme, pero no ahorita, ¿verdad? Sino a un tiempo, o sea, preparando, soñando, ¿verdad? Y créanme que un día que oré, bueno, en una semana que empecé a orar y a poner esto en las manos de Dios, de un día para otro, así automáticamente, de un día para otro, no. O sea, no. Y yo entendí, o sea, que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué, digamos, me río y los hago que se rían? Porque, o sea, es para que vean como si Dios trabaja. O sea, efectivamente no fue porque yo dije, no, está complicado traer a la iglesia, no, gracias, mejor no. O sea, es un anhelo que yo tengo. Y, o sea, si Dios me dijo que no, y no es con la primera, o sea, es con otras que han pasado, o sea, que tampoco crean que ando ahí, ¿verdad? Al garete, como dicen unos, buscando, ¿verdad? O sea, ha pasado con otra chica, pasó que empezamos a hablar, tenía todo calificaba, y de pronto a otro, no. O sea, han sido respuestas de Dios que no, es un no, y yo le doy gracias a Dios porque ha trabajado en mí la obediencia para poder hacer
la voluntad de Él. Porque otro fuera, bueno, aunque no hubieran 5 o 10 check, ahí estuviera clavado. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. También, parte del testimonio también es de que me salió hace poquito una opción, digamos, de trabajo, como acá en Miramar, en lo que yo trabajo, en seguridad, y fue algo que yo dije, gano menos, son menos horas también, pero ya estaba emocionado. Y le dije de una vez, Paz, me salió una opción de trabajo en Miramar, ¿verdad? Esas decisiones inmediatas que si yo tomo a la ligera, me voy a pagar la consecuencia. Pero de una vez a alguien de la iglesia, como ella dice, a una autoridad o aunque sea alguien, ¿verdad? De una vez la llamé, Paz, esto y esto y esto. Bueno, Darío, no digas que sí. Primero fue lo que me dijo, no digas que sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice Dios, qué quiere Dios, si es la voluntad de Dios. Ok, yo mandé los papeles. El muchacho me dijo, sí, yo te he visto, yo fui a la Guacamaya y a cambiar unas escobillas y no sé qué, y te vi, vos trabajas en seguridad, ¿dónde vivís? Por la Muni. Ok, sí, ya te mandé los papeles, te quiero ayudar porque soy de aquí, pero la voluntad de Dios, aquí estoy esperando todavía, no era. O sea, el trabajo no era para mí, aunque yo fuera de aquí, menos horas, Dios sabe también por qué no me dio el trabajo, si me iba a apartar de mi servicio. Entonces son cosas que yo digo, bueno, hoy por hoy, eso que dijo La Paz de aquí, siento como disfruta tanto el proceso, pero mi carne lo está pasando mal, porque no es lo que la carne quiere hacer, lo que yo estoy haciendo, es lo que mi espíritu y lo que Dios me dice que haga. Entonces, eso es parte del testimonio, es parte como lo que les quería compartir, porque lo sentí ahorita hablarlo y respaldar un poco más de lo que Dios sí verdaderamente hace con su perfecta voluntad. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Dele fuerte. Fuerte, déselo fuerte. Ven un segundito. Déselo fuerte. Mírale. Me gozo por el testimonio de Darío, ¿verdad? Y que él tenga ese corazón de esperar, ¿verdad? Son esas decisiones donde uno quiere y Dios dice que no y que hay que esperar. Y le pedí a Alan permiso porque hace ¿cuánto tiempo? 3 años ya. 3 años, sí. Un día veo yo a Alan con ojos de huevos tibios, ¿verdad? Para una girl. ¿Verdad? Y estaba con ojos de huevos tibios, ¿verdad? Y hablamos y Dios le habló a él de que no era el tiempo. ¿Por qué? Porque él hay cosas que la palabra y la vida muestran, tiene que terminar de estudiar, ¿verdad? Tiene que concluir ciertas cosas. Y Dios lo llevó a tomar una decisión de espera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te dijo? 5 años. ¿Cuánto lleva? Voy a cumplir 3 años. Ok, yo le doy gloria a Dios, amén. Son cosas que ustedes no saben, pero que Él ha decidido en su corazón esperar 5 años y no crea que no, ¿verdad? No tiene ganas de tener su novia o algo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Hay momentos en que le hemos movido el tapete, ¿verdad? Como a Darío, pero se está guardando para el Señor, amén, en su tiempo. Ejemplos donde pedimos la voluntad de Dios y Dios nos dice qué debemos de hacer y que no es fácil, y yo honro a Dios por estos sacerdotes que Dios está levantando capaces de esperar el tiempo de Dios para ellos, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y mire, póngalos en oración a los chicos, a las chicas, que lleguen esas mujeres correctas y esos hombres correctos, que los amen, que las cuiden, amén. Hombres y mujeres de Dios, ¿ok? Vamos de pie para terminar. Steven, ven, quiero orar por ti. Steven hoy está cumpliendo años. Gloria a Dios por eso. ¿Puedes pasar? ¿Quieres pasar o no? Si no, oramos desde ahí. ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, vamos a bendecir a Steven. ¿Cuántos estás cumpliendo, Steven? 14 años, ya se nos está haciendo grande Steven. Y quiero que oremos también hay muchos chicos que están haciendo exámenes y que necesitan sacar buenas notas. Que están en ciertos apurillos porque hay materias. Sabemos que este año fue de venida de pandemia, sabemos que para algunos no han sido fácil, entonces quiero que nos unamos en oración porque yo quiero que esos chicos pasen, amén. Yo no quiero que ninguno de los nuestros se quede.
Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por los testimonios, Señor, que nos enseñan a esperar el tiempo tuyo, Señor, aun cuando nuestra vida, nuestra carne diga otra cosa, Señor. Yo hoy, Señor, bendigo a Steven, Señor, porque está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú lo has traído, Señor, con un propósito eterno. Gracias, Señor, porque en el último tiempo tú has venido haciendo cosas maravillosas con él, Señor, y yo creo en las grandes cosas que tú tienes para este precioso joven. Espíritu Santo, enamóralo de ti, que él conozca al Padre, al Hijo como nunca lo ha conocido, que él pueda conocerte y entregar su vida por completo a ti, Señor, para que tú puedas guiar esta vida a cosas mayores. Yo lo bendigo en este día del cumpleaños y te damos gracias por un año más de vida. Y en el nombre de Jesús, vamos, levante sus manos, ponemos a cada joven, cada niño que tiene exámenes esta semana, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo temor, que todo miedo, que toda mentira del diablo que no van a poder caiga en el nombre poderoso de Jesús, que ellos se esfuercen al máximo y que tú hagas la otra parte, Señor, y les ayudes a pasar por esas pruebas en el nombre de Jesús y que puedan avanzar al otro año. Ponemos esos exámenes, Señor, y vuelvo a repetir, todo temor, todo pánico a la hora de hacer el examen que bloquee sus mentes, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaro tu gracia, Espíritu Santo, para completar esos exámenes y para llevarlos a cabo y que sean notas favorables para que pasen el año. Yo bendigo a esos jóvenes, los bendecimos en el nombre de Jesús, y levante sus manos. Yo bendigo al pueblo en esta mañana, que el Señor le bendiga, le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y le inunde de mucha paz. Declaro que la semilla que ha sido sembrada en esta mañana da fruto al 100%, y que esta semana es una semana en que nada le falta, que el Señor es su pastor y nada le faltará. Declaro doble porción de paz, de gozo, provisión económica, que es una semana donde usted verá ver peticiones cumplidas en su vida y en mi vida. Lo declaramos.